Sí, buenos días. Voy a esperar un poco para que cuando puedan conectar más compañeros. Entonces, los que vayan entrando, escriben su nombre en el chat, ¿verdad? Por favor. Entonces, notan su nombre en el chat, que van entrando, por favor. Bien. Suami Rodríguez, Vidal Michel, Scarlett Saray Casco, Jessica Roxana Rodríguez, Servir, que van anotando. Entonces, los demás se anotan, por favor, en el control de asistencia. Jessica Roxana, Jairo Esaú, Esaú Alfaro Arrieta, Jensi Jocelyn Aguilar Torres, bueno, vamos a esperar solo un poco más porque 2 minutos para compañeros y comenzamos porque noto que no hay pocos, menos de la mitad veo conectados. Ahí, 1, 2, 3, 6. Falta uno que se anote, ¿verdad? Por favor, se anotan en el chat como control de asistencia. Yancy Argueta, Leonardo Romero,
Katy Amaya. Un minuto y comienzo. Bueno, el examen individual va a estar habilitado en la plataforma hasta la tarde, porque hoy tenemos clase, ¿verdad? Todas las tutorías de clase. Y voy a dar un pequeño repaso previo al examen, después que termine las tutorías. Bueno, voy a comenzar porque no hay bien pocos, todavía menos de la mitad, pero por el tiempo para que se aproveche. Bueno, entonces esta es la segunda tutoría. Voy a tener ahí. Bueno, segunda tutoría. Ya hay 12. Bien. Buenos días. Buenos días. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, la segunda tutoría de cálculo que vamos a ver son derivadas logarítmicas y exponenciales, derivadas de orden superior e introducción al análisis de funciones con criterio de primera derivada. Entonces el tema más difícil, hoy solo iniciamos, es el último, que vamos a ver en la siguiente visita. De ahí va a venir el examen, un ejercicio, ¿verdad? Pero el examen es hasta la cuarta, el segundo examen de esto. Los temas de hoy, tal vez solo esto, porque solo el último que vamos a incluir en el examen va a ser un ejercicio, posiblemente, examen de práctico del segundo examen. Bueno, pero estoy adelantando, vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces tienen que tener presente las derivadas, ¿verdad? Las fórmulas anteriores, porque en cierta forma se ocupan acá todavía, ¿verdad? Por ejemplo, que y a la x a la n, su derivada es igual a y prima. La básica, ¿verdad? Si y es igual a x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1, ¿verdad? Entonces esa como, por ejemplo, entonces hay que tenerlas presentes, y si hay una constante acá, va a ser la misma derivada o multiplicada por la constante. Entonces, fórmulas que hay que tener presentes, las anteriores, tenerlas a mano ahí, ¿verdad? Porque se ocupan, por lo menos la básica. Otra cuestión que voy a subir unos videos es gráficas de funciones, ¿verdad? O sea, lo que es ese tema de matemática, entonces voy a subir un video de tutorial para como repaso lo he subido en la plataforma. Porque sí, aquí hay que tener presente también la gráfica de función. Porque para esta clase hay que tener, claro, cuestiones de matemática, ¿verdad? Entonces usted ya lo han notado, que hay operaciones algebraicas, factorización. Para estos temas de hoy, entonces hay que tener presente
aparte de las fórmulas que hemos visto, tenerlas a mano, ¿verdad? De derivadas, las que ya vimos, tener un repaso de funciones, gráficas de funciones, de todas las funciones. Entonces voy a subir un video para que lo tengan de repaso, refuerzo, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Bueno, derivadas logarítmicas y exponenciales. Las funciones logarítmicas y exponenciales se aplican con frecuencia en problemas de crecimiento de poblaciones, ya sea de personas, bacterias, microorganismos en general, pruebas de carbono 14, temperatura, circuitos eléctricos y varios más. Una función es exponencial o logarítmica si la variable independiente x aparece dentro de algún logaritmo o como exponente. Entonces aquí tenemos una gráfica, dos gráficas acá, ¿verdad? De dos funciones exponenciales, y es igual a 2 a la x, y igual a 1 medio a la x. Entonces, la gráfica para esta función y igual a 2 a la x es la que es esta curva, ¿verdad? Que tiene un intersecto en 0 porque 2 elevado a la 0 da 1, ¿verdad? Perdón, un intersecto en 1 en y, porque 2 a la 0 se elevan 2 elevado a la 0 va a dar 1, entonces es un intersecto y tiene forma de creciente, ¿verdad? Y tenemos la gráfica de curva puntiaguda, es y igual a 1 medio a la x. Medio a la x que equivale a 2 a la menos x, ¿verdad? Después se puede hacer una transformación en leyes de exponente. Entonces tiene una forma similar, solo que contraria, ¿verdad? Entonces va descendiendo contraria de la de 2 a la x, porque viene siendo la misma base, solo que el exponente equivale a un negativo de esta expresión, 1 medio a la x, como que tuviéramos 2 a la menos x, pero eso no se preocupen tanto ahorita, ¿verdad? Aquí tenemos otra y igual a 3 a la x, otra gráfica, y y igual a 2 a la x. Aquí están señaladas, ¿no? Esto es solo para como rememorar, ¿verdad? Lo que eran las gráficas de, de funciones exponenciales que se vieron en matemáticas. Ahora, las gráficas del logaritmo natural y del logaritmo base A. Entonces, aquí tenemos un ejemplo cómo van las funciones del logaritmo natural, ¿verdad? O sea, las exponenciales tienen esta forma, ¿verdad? Pero las logarítmicas tienen parecido solo como invertido, ¿verdad? El eje, los ejes. Entonces esta curva generalmente tiene un intersecto en 1, ¿verdad? Para x. Aquella tiene un intersecto en 1 para y, ¿verdad? La exponencial. Pero esto tiene un intersecto en 1 para x. La del logaritmo natural. La del logaritmo base A, recordando uno de los logaritmos que pueden calcular directamente en la calculadora, es el logaritmo de base 10 de x. Ese pueden calcular el logaritmo de un número. De base 10 es la tecla logaritmo. La tecla logaritmo que aparece en la calculadora. Sí, solo con esto no lo pone, pero en realidad es un logaritmo de base 10. Entonces esta es la forma que va a tomar. Y el logaritmo natural, que es otro logaritmo que se puede calcular directamente en la calculadora para un valor, ¿verdad? La tecla LN, ¿verdad? Yo menciono por las calculadoras Casio, que yo tengo una de esas se hallan bastante en la papelería y son científicas, son buenas y no son caras, son accesibles. Bien, para calcular la derivada de las funciones logarítmicas y exponencial se aplican teoremas específicos. La siguiente lista de fórmulas
muestra los teoremas que se utilizan en el cálculo de las derivadas de esta sección. Entonces, formulario de derivadas de funciones logarítmicas y exponencial. Importante que A representa cualquier constante. La literal U representa cualquier función. La literal U que aparece en esta fórmula. Y U' con esta comita arriba representa la derivada de U. Entonces la primera fórmula que si Y es igual al logaritmo natural de U, la derivada de Y va a ser derivada de U sobre U. Esta fórmula es importante que las agreguen, ¿verdad? Las que ya tienen. Segunda, si Y es igual al logaritmo de base A de U, entonces U es lo que se le calcula el logaritmo, entonces sería la derivada de U sobre U por logaritmo natural de A. Es decir, logaritmo natural de la base que tenga logaritmo dado en la función que nos piden derivar. 3. Si Y es igual a la U, es decir, estas dos primeras son para logaritmos. Las dos primeras son fórmulas para funciones logarítmicas. Ahora, la 3 y la 4 son para exponenciales. Entonces, si tenemos una función de la forma Y igual a la U, donde A es una constante, lo dice aquí, ¿verdad? Un número. Entonces, su derivada va a ser la derivada de U, lo que está en el exponente, por A elevado a la U, es decir, esto se copia, multiplicado por el logaritmo natural de la base A. Entonces esto no es tanto de aplicar las fórmulas, no de memorizarlas, sino de tenerlas a mano y saberlas aplicar. Ahora, la cuarta, si Y es igual una función exponencial E a la U, ¿verdad? Tenemos un exponente natural de epsilon, base epsilon. Su derivada va a ser la derivada de U, es decir, lo que esté en el exponente, que puede ser una función por E elevado a la U, es decir, la derivada de la expresión que esté en el exponente por la misma expresión E a la U que se tiene. Entonces estas son las fórmulas, ¿verdad? Las cuatro fórmulas básicas, teoremas básicos con sus fórmulas de la derivada del logaritmo, de funciones logarítmicas y de funciones exponenciales. Para derivar ciertas funciones logarítmicas, es importante tener presente las leyes de logaritmos aprendidas en matemáticas. Otra cuestión que hay que tener presente de matemáticas, ¿verdad? Estas leyes de logaritmos. Estas leyes de logaritmos. Entonces, este se basa en un logaritmo común, ¿verdad? De base 10. Cuando no se escribe la base del logaritmo es que tiene base 10, ¿verdad? Pero aplica también para el logaritmo natural. Estas leyes también aplican para el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, si logaritmo, es decir, aplican también para el logaritmo natural, solo que en vez de estar expresadas con logaritmo, van con ln, ¿verdad? Entonces, todas aplican también para el logaritmo natural. Entonces, sería logaritmo igual, logaritmo. Entonces, el primero, logaritmo de A por B, va a ser igual. Logaritmo de A, es decir, el primero, más logaritmo de B, en leyes de logaritmo, que se dieron en matemáticas. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor, ¿verdad? Que multiplica. Logaritmo de A sobre B, es decir, el logaritmo de una división de A sobre B va a ser igual logaritmo de A
El factor que está arriba menos logaritmo de b. Entonces estos recordatorios hay que tener presente y tener también esta formulita a la mano. Y logaritmo de a elevado a la n, es decir, logaritmo de una potencia va a ser igual a n. Es decir, que cuando se está sacando el logaritmo a una potencia, por ley, en logaritmos el exponente pasa a multiplicar y queda un logaritmo normal, ¿verdad? Que a una base normal, sin estar elevado a un exponente. Y la última, que el logaritmo de raíz, de raíz enésima de a equivale 1 sobre n por logaritmo de a, ¿verdad? ¿Por qué 1 sobre n? Porque la raíz enésima de un número a, recuerden que el radical se puede expresar como un exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, si es un exponente fraccionario, se aplica como en la ecuación anterior, 1 a la n, entonces pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, habiendo un logaritmo de a de esto, de a la 1 sobre n, entonces solo pasa a multiplicar parecido a esta ley anterior, ¿no? Entonces, esto va a ser igual 1 sobre n por logaritmo de a, ¿verdad? Bueno, aquí solo que le puse en mayúscula, pero tiene esa relación, ¿verdad? Entonces, pero si tienen la fórmula a mano, no tienen que estar haciendo demostración, sino que solo revisen, ¿verdad? Entonces hay que ponerle el índice acá. El valor que va a ir acá es el índice que tenga el radical. Si no aparece, es que es un cuadrado. Si es cúbica, va a ser un 3 acá. Entonces, esto previo a derivar, entonces hay que tener presente estas leyes. Ejemplo 1. Nos piden determinar la derivada de la función y igual logaritmo natural de 9x. Usando criterio, ¿verdad? Que si y es igual logaritmo natural de u, entonces derivada de y es igual derivada de u sobre u, ¿verdad? Y vuelvo a copiar la fórmula de la primera de derivada de acá, ¿verdad? Entonces identificamos cuál es u, ¿verdad? ¿Cuál sería u? Esto a lo que se le está aplicando el logaritmo. Sería 9x. ¿Cuál sería la derivada de u? Derivamos esto, ¿verdad? Recuerdan que si y es igual a x, ¿verdad? X sola, su derivada va a ser 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay que, pero como va una cosa, pero si y es igual a c por x, era de las fórmulas de las primeras de derivada, entonces su derivada va a ser igual a c, ¿verdad? Entonces, este es el segundo caso, ¿verdad? Entonces, derivada de 9x es 9, ¿verdad? Por regla, ¿verdad? Si hubiera sido solo x y no hubiera habido 9, hubiera sido 1. O lo que es lo mismo, c por 1, entonces es igual a la constante. Aplicando fórmula, es decir, usando estos dos insumos, estos u y derivada de u son insumos, aplicando esta fórmula, la derivada de y, es decir, acá la sustituimos, acá, ¿verdad? Sería derivada de u, que da 9 sobre u, que u es la expresión que está acá en el inicio, 9x. 9 entre 9 se simplifica, ¿verdad? Entonces tiene 9 entre 9 da 1. Entonces aquí no es que va a desaparecer, sino que aquí queda un valor de 1 y aquí permanece la variable x. Entonces el resultado de esta derivada va a ser igual 1 sobre x.
Si hay dudas en el momento me explican algo que no está claro, me lo hacen saber para, yo me detengo, ¿verdad? No, en el momento me puede interrumpir, es algo lo que hay duda, ¿verdad? Bueno, sin, sin ningún problema me puede interrumpir. Si algo no está claro en el momento, yo me detengo y aclaro la duda. Ejemplo 2. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado. Entonces aquí vamos a usar también el criterio para derivar, ¿verdad? Vuelvo a escribir la fórmula que si y es igual logaritmo natural de u, entonces su derivada va a ser derivada de u sobre u. Sabiendo u, identificamos u sería esto que está adentro, 3x cuadrado. Derivada de u sería 6x cuadrado. Aplicamos acá que si y es igual a x a la n, su derivada va a ser igual n por x a la n menos 1. ¿verdad? Y si acompaña una constante de c, solo se multiplica acá. Es decir, la derivada de este, solo aquí lo estoy dejando de un solo, sería 2x. ¿verdad? 2x porque aquí se le resta una unidad al exponente. Pero como va la constante 3, 3 por 2x, yo ya lo hago de un solo, sería 6x. Lo que pasa a multiplicar y se le resta un exponente en la base de x. ¿verdad? Por tanto, sustituyendo, ¿verdad? Es decir, esto, ya teniendo u y derivada de u, derivada de y va a ser igual, derivada de u que nos dio 6x, entre u, la expresión u que es 3x cuadrado, y simplificamos 6 entre 3, 2, ¿verdad? Como el mayor de ellos está arriba, entonces queda arriba, sobre x. ¿Por qué queda x acá? Porque se están dividiendo estas potencias, esta variable con exponente. Entonces, ¿qué? Aquí se aplica una ley de exponentes que dice que x a la a sobre x a la b va a ser igual x a la a menos b. Esta es una ley de exponentes al dividir potencias de igual base. Cuando multiplican, suman los exponentes y las bases son iguales. Es la misma variable, pero si dividen, resta. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí, al restar 1 menos 2, daría menos 1, ¿verdad? Pero lo que se acostumbra es restar los exponentes entre sí y dejar la variable en donde queda, en donde tenía el mayor exponente, entonces queda abajo, ¿verdad? Entonces va a quedar aquí, lo dejamos abajo. Entonces estos recordatorios de matemáticas que tenemos que tener presentes, ¿no? Es decir, las división de variables, exponentes, y la misma variable, ¿verdad? Es la base, entonces se resta. Aplicando este criterio, aquí sería 1 menos 2 menos 1, ¿verdad? Es decir, esto equivale a decir 2 a la x menos 1, ¿verdad? Pero, ¿qué es x a la menos 1? Recuerden que hay otra ley de exponentes que dice que 1 sobre x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Qué es 1 sobre x? Va a ser igual 2 por 1 sobre x. Aquí me estoy metiendo en cosas de matemáticas, pero para que quede claro. Y esto, 2 sobre 1 sobre x, aquí es igual 2 sobre x, no solo. Pero para no estar haciendo esto, cuando aparecen dos variables dividiendo, ustedes restan entre sí los exponentes, aquí 2, aquí hay 1, y la variable va a quedar donde estaba el exponente mayor.
en el resultado final. Ejemplo 3. Determina la derivada de la función y igual logaritmo natural de 3x cuadrado menos 1. Entonces, aquí ya no, ya es el logaritmo natural, se está sacando a una expresión de dos términos, no a una de solo un término como en las anteriores. Entonces, se hace lo mismo, lo que la expresión va a quedar un poquito más larga. El mismo criterio, ¿verdad? Si es igual logaritmo natural de u, derivada de y es igual derivada de u sobre u. Identificamos cuál es u. U va a ser esto, 3x cuadrado menos 1. Su derivada, derivamos cada término. La derivada de esto, ¿cuánto sería? Pasa a multiplicar 2 por 3, 6. Se le resta un exponente. Y la derivada de esto, ¿a qué tiende al derivar? 0. Por eso solo aparece un término. Porque la derivada, ¿verdad? Si y es igual a una constante, su derivada, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces eso de la fórmula de derivada, entonces por eso solo queda un término. Bien, entonces, aplicando la fórmula solo evaluamos estas expresiones que nos quedaron de u y derivada de u y sustituimos. Derivada de y va a ser igual, derivada de u, que dio 6x, entre u, que es toda la expresión, 3x cuadrado menos 1, y ahí termina el problema, ¿verdad? Entonces es lo mismo, solo que va a quedar una expresión aquí más grande que las anteriores, que quedaba una expresión más sencilla, ¿verdad? Y aquí es decir, en el numerador quedan dos términos. Ejemplo 4. Determina la derivada de la función y igual logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5. Miren, esta ya va más complicada, ¿verdad? Es decir, logaritmo natural de un producto. Y entonces, en este ejemplo, se usa la ley número 1 de las leyes del logaritmo para transformar la expresión anterior. Es decir, tenemos que tener presente esta primera ley. El logaritmo de un producto es igual la suma de los logaritmos de cada factor que multipliquen ese producto. Es decir, para simplificarlo. Entonces, esta primera parte, entonces aquí no se... Esto no, entonces hay que hacer un primer paso, ¿verdad? Que la función tenemos que expresarla, convertir ese logaritmo en una suma, ¿verdad? Porque como el logaritmo de un producto se convierte en una suma, entonces aplicamos esta ley, ¿verdad? La primera ley. Entonces en nuestro caso, aquí, bueno, este no es. Nuestra función es y igual logaritmo natural de x más 3 por x cuadrado menos 5. Aplicando esta ley anterior, aquí arriba, sería logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x cuadrado menos 5. Entonces, esta se convierte en una suma de logaritmos por la ley de logaritmo, por la primera ley de logaritmo. Pero acá no, esto no es derivada, aquí no tienen que escribir comita ni nada, porque primero se está expresando de otra forma la función, ¿verdad? Pero el logaritmo de un producto se expresa como suma de dos logaritmos por las leyes de logaritmo. Entonces, una vez transformada la función original con la ayuda de la ley del producto del logaritmo, se utiliza el criterio para ambos logaritmos de última expresión, es decir,
Para ambos logaritmos que suman, aplicamos este criterio, ahora que si y igual logaritmo natural de u, derivada de y va a ser igual derivada de u sobre u. Entonces aquí para no escribir u igual a, entonces solo escribo esta notación y encierro en paréntesis, es decir, derivada base de x de esta expresión x más 3 sobre x más 3 y aquí solo la copio, esto para no cargar, ¿verdad? Entonces espero que estoy aplicando esta fórmula, entonces primero expreso derivada con respecto a x de x más 3 para la primera expresión x más 3 en el primer logaritmo más sobre x más 3 más derivada con respecto a x, este solo es un subíndice, ¿verdad? De x cuadrado menos 5, que es la segunda expresión, sobre x cuadrado menos 5. O sea que esto lo estoy explicando en cada logaritmo, solo que uso otra notación acá para expresar, pero lo que estoy haciendo es esto. Aquí solo faltaría derivar. ¿Cómo derivamos? Derivada de x es 1, ¿verdad? Y esta derivada, ¿qué ocurre? Que se hace 0. Por eso solo va a aparecer un valor acá. Entonces me queda 1 sobre x más 3. Este es para el primer logaritmo. Más derivada de x cuadrado menos 5 sería la derivada de x cuadrado. 2 que pasa a multiplicar y se le resta una unidad en el exponente, quedaría 2x. Y la derivada de 5 que da 0, una constante. Entonces la derivada de la función original va a ser igual la suma de esas dos expresiones racionales. 1 sobre x más 3 más 2x sobre x cuadrado menos 5. Es decir, que la expresión original queda, el denominador queda igual. Arriba es que hay que derivar, tocando la forma. Si hay dudas, me dicen, me detengo en cualquier momento. Bueno, ¿está claro? Sí, está claro, ingeniero, está claro. Bueno, bien. Ejemplo 5. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x menos 3. Logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 3. Para facilitar el cálculo de esta derivada se recurre nuevamente a la ley de los logaritmos. Vamos a aplicar esta ley. El logaritmo de la raíz enésima de a va a ser igual 1 sobre el logaritmo natural de a. Nos vamos a quedar acá porque ya nos saca el tiempo, entonces van a entrar de nuevo a las 5, a las 8:48 vuelven a entrar, ¿verdad? Porque es que no, ya nos está sacando. En el mismo link vuelvan a entrar. A las 8:48.